olvidé un detalle. Cuando un cuerpo, cuando es asfixiado, quitas las manos y todo, y hay una respiración agónica. Eso es muy normal. Yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de ahogamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima. El hombre que escuchan hablar con escalofriante tranquilidad y hasta en términos científicos acerca de un terrible delito es Miguel Cortés Miranda, cuyas acciones estremecieron a México y captaron la atención de las audiencias alrededor del mundo. Quédate con nosotros hasta el final de esta impactante historia, donde revelaremos detalles de la doble vida de un aparente exitoso e inofensivo profesional, que en secreto era en realidad un ser despiadado, capaz de lo inimaginable. Comencemos. El caso de Miguel Cortés Miranda. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Miguel Cortés Miranda llegó al mundo el 25 de octubre de 1984 en Ciudad de México. Fue el segundo hijo del matrimonio conformado por Miguel Cortés Jiménez, un respetado profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y María del Carmen Miranda Moreno, quien se dedicó a la crianza de sus dos hijos, Claudia, la mayor, y Miguel, que por ser niño llevó el mismo nombre que su padre. Durante su niñez se le veía jugar con sus amigos en su lugar de residencia, en la alcaldía Azcapotzalco, donde, según reseña en medios locales, las calles eran estrechas y se llenaban del bullicio de los pequeños. El padre de familia tenía una excelente reputación en el ámbito académico. Su labor como químico bacteriólogo y parasitólogo en el Instituto Politécnico Nacional constituía el gran legado que se disponía a dejar a sus hijos. Y de hecho, tanto Miguel como Claudia mostraron un genuino interés en seguir la senda científica iniciada por su papá. En el caso de Miguel, se sabe que orientó sus estudios hacia el análisis bacteriológico y parasitológico, en el mismo instituto donde laboraba su padre. Luego egresó como químico farmacobiólogo, según declaraba siempre con orgullo. Por su parte, Claudia se dedicó a formarse como química farmacéutica industrial. En octubre del 2008, con tan solo 23 años, Miguel consiguió su primer empleo en su área de estudio. Fue seleccionado para trabajar en Concecal, un laboratorio especializado en el análisis del agua y los alimentos. Allí permaneció 2 años, durante los cuales adquirió conocimientos y experiencia que le serían de utilidad en futuros desafíos laborales que no tardaron en llegar. De hecho, en agosto de 2010, recibió una oferta para incorporarse al equipo de profesionales de Ortin Laboratorio. Esta es una prestigiosa empresa dedicada al análisis especializado de muestras provenientes de todos los rincones de México. Este nuevo sitio de trabajo estaba ubicado en la colonia La Cruz Coyuya, en la localidad de Iztacalco, Ciudad de México. Para ese momento, su padre le sugirió que se mudara a un apartamento que, si bien era modesto, tenía la gran ventaja de estar ubicado a escasos 500 metros de su lugar de trabajo. Allí, en soledad, sin el control de la familia, su verdadera naturaleza emergió y empezó a llevar una doble vida. Pero el siempre discreto Miguel no levantó nunca sospechas.
Su existencia rutinaria y su personalidad, que se podría describir como gris, lo llevaron a tener pocos amigos y una cantidad mínima de seguidores en las redes sociales, pese a que se presentaba como un hombre exitoso que viajaba por el mundo y hablaba 3 idiomas. Sin embargo, el número de contactos ocasionales podía ser muy elevado, ya que se hacía miembro de grupos destinados a fines benéficos. Así, el perfil de Miguel en las redes sociales lo mostraba como partícipe de movimientos en defensa de las mujeres, la protección de los animales, el apoyo a las minorías y una larga lista de iniciativas positivas. Además, afirmaba ser vegano, es decir, que supuestamente excluía de su dieta cualquier producto de origen animal. Detrás de su bata de laboratorio, sus anteojos, su hablar pausado y modales que sugerían que recibió no solo educación, sino también valores en su hogar, el joven lucía inofensivo. Ese era su aspecto mientras trabajaba en el laboratorio Ortin, y fue en ese entonces cuando su camino se cruzó con el de Karen Ornelas Baltazar, una joven nacida en 1991 que creció en la colonia popular Los Cerrillos, en Ciudad de México. Karen estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional con la meta de convertirse en químico farmacéutico industrial. Paralelamente, ejercía como técnica laboratorista clínica en la misma sucursal del laboratorio Ortin que Miguel, quien, por cierto, era su jefe. Pronto los compañeros notaron que Miguel estaba interesado en la joven y él también se apresuró a hablarle a Karen de lo mucho que lo atraía y de sus intenciones de cortejarla. Sin embargo, la joven ya tenía novio y estaba profundamente enamorada de él, así que rechazó cortésmente sus avances. De ahí en adelante la situación se tornó tensa, e incluso Karen le comentó a su novio que no confiaba en Miguel. Le dijo que él seguía demostrándole interés, pese a que ella fue clara en que no había ninguna posibilidad de que tuvieran algo más que una relación laboral. Aunque el novio le recomendó que se alejara del hombre, lo cierto era que Karen no podía darse el lujo de renunciar a ese empleo. Primero porque necesitaba el dinero para mantenerse, y en segundo lugar, porque la experiencia que estaba adquiriendo allí era muy importante para forjarse un futuro prometedor en su área de trabajo. La chica tampoco quería tener un enfrentamiento directo con Miguel, ya que él gozaba de la confianza y el respeto de sus compañeros, quienes lo veían como un amigo solidario y respetable. Partiendo de esa imagen de hombre bondadoso, a nadie le pareció extraño que se ofreciera a prestar su apartamento para organizar la fiesta de cumpleaños de Karen, a quien no le quedó otra opción que acudir. La noche del sábado 1 de diciembre de 2012, empleados de Ortin se dieron cita en la vivienda de Miguel, ubicada en la colonia La Cruz Coyuya en Iztacalco. Esa misma noche, Karen publicó el festejo de sus 21 años en sus redes sociales y agradeció a sus compañeros del laboratorio por el agasajo. En su posteo agregó un agradecimiento a una persona que, aparentemente, le decía de manera constante que era muy valiosa, pero no dio su nombre. La fiesta se extendió hasta la madrugada, y muchos de los asistentes, entre ellos la cumpleañera, se quedaron a dormir en la vivienda de Miguel, donde se acomodaron como pudieron. A las 6 de la mañana del día siguiente, Karen dijo que ya se iba y Miguel, amablemente, se ofreció a acompañarla hasta la estación de metro que la joven tomaría para irse a su casa. No se sabe qué ocurrió entre las 6 de la mañana, cuando ambos salieron del apartamento, y la 1 de la tarde, que fue la hora en la que Miguel regresó a la vivienda. Les dijo a sus compañeros de trabajo que lo esperaban con el desayuno, que había estado haciendo algunas cosas, sin dar mayores detalles. Cuando las amigas de Karen le preguntaron por el paradero de la chica, él contestó que la había dejado en la estación del subterráneo, sana y salva. Sin embargo, la chica nunca llegó a su casa, y tampoco se comunicó con su novio o su familia. Preocupados formularon la denuncia en la policía, y una de las primeras acciones de los agentes fue acudir al laboratorio para conversar con quienes habían estado con la joven durante el festejo.
que fue la última vez que se supo de ella. Los compañeros de trabajo comenzaron a sospechar de Miguel, pero nadie tenía pruebas. Aunque sí resultaba evidente que por esa época el hombre solía compartir en sus redes sociales memes románticos y otros de una cuenta que hablaba de amores no correspondidos. Incluso hubo uno bastante específico donde decía que la peor forma de extrañar a alguien era estar sentado a su lado y saber que nunca lo podría tener. Pese a que en ese momento nadie pareció darle importancia, con el tiempo quedaría claro que las referencias eran casi directas a su amor no correspondido por Karen. No obstante, las migajas que dejaba Miguel en el camino donde cometía sus atrocidades, como una personificación de Hansel y Gretel del mal, parecían pasar desapercibidas por las autoridades. De hecho, la policía lo interrogó, pero él se mantuvo sereno en todo momento y reiteró ante las autoridades lo que había dicho previamente. Según su testimonio, había dejado a Karen en la estación del metro y la última vez que la vio estaba sana y salva. Y aparentemente todos le creyeron. Días después, el cuerpo sin vida de Karen fue encontrado cerca de la estación Iztacalco del metro de la Ciudad de México. Los medios que le dieron cobertura al hallazgo reseñaron que había sido asfixiada. Sin embargo, por motivos que nunca fueron suficientemente aclarados, las autoridades desistieron de la investigación del presunto crimen de la joven, pues, al parecer, determinaron que su fallecimiento se debió a una especie de coma etílico. Anel, una prima de Karen, afirmó en una entrevista posterior que hubo varios elementos revelados por la autopsia, que llamaron la atención de la familia. Entre ellos, el mal estado en que estaban el páncreas e intestinos de la joven, ya que les parecía que el daño era demasiado severo como para que fuera causado por los tragos de una noche. Pero eso no fue lo único. Al momento de velarla, observaron que el cuerpo tenía algunos hematomas y pensaron que tal vez alguien la había agredido. No obstante, según el testimonio de Anel, la respuesta que les dieron las autoridades fue que los hematomas eran normales, porque Karen se había caído estando ebria. Aunque no quedaron conformes con la explicación, decidieron despedir en paz a la joven y a quienes les preguntaban sobre la causa de la defunción, les decían que fue broncoaspiración. En vista de que sus sospechas sobre Miguel no habían sido tomadas en cuenta, siguieron adelante con sus vidas. Pese a que la policía no lo consideró un sospechoso y a que aparentemente era apreciado en su lugar de trabajo, en los primeros días de enero de 2013, Miguel fue despedido del laboratorio Ortin y siempre quedó la duda acerca de la causa de su salida intempestiva. Para esas fechas, el químico ya estaba relacionándose con otra joven, quien, al igual que le ocurría a muchos a su alrededor, veía a Miguel como alguien sin mucha chispa, pero esencialmente bueno. Esa joven era Frida Sofía Lima Rivera, de 20 años, quien tenía poco tiempo de haber llegado a Ciudad de México. Acerca de su vida trascendió que era hija de Minerva Rivera Martínez, una mujer sencilla y trabajadora, perteneciente a una familia numerosa de la localidad de Tlacotepec, ubicada en el estado de Morelos. Según sus allegados, pese a que las condiciones económicas de su hogar y de su entorno en general no eran las mejores, Frida siempre había sido estudiosa y responsable con sus deberes. Residía en una zona rural de Zacualpan de Amilpas, en Morelos, donde no contaban con suministro regular de agua potable ni una red de drenaje. La precariedad en la que vivía no le impidió a la muchacha trazarse metas para el futuro. Por eso se fue a la capital con el objetivo de estudiar administración industrial en el Instituto Politécnico Nacional. La jovencita, además de estudiosa y muy responsable, también tenía un corazón generoso, y su principal motivación para ser una profesional era mejorar la calidad de vida a sus padres. También era conocida por impulsar a los otros miembros de la familia a esforzarse por progresar y no estancarse en la miseria que los rodeaba. Les decía que podían siempre luchar por algo mejor. Por azares del destino,
Frida se instaló en un apartamento situado en la Cruz de Coyuya, en Iztacalco, la misma colonia donde vivía Miguel, y fue allí donde se conocieron. Aunque no se tiene claro cómo ocurrió, a inicios de 2013, Frida, de 21 años, y Miguel, de 28, se hicieron amigos. Algunas reseñas de medios locales indican que para ese entonces, Miguel le alquilaba una habitación de su vivienda y ambos compartían el inmueble. Pero eso no fue verificado. Lo que sí consta es que interactuaban en redes sociales, como lo evidenciaron varias publicaciones de la chica. A partir del 15 de febrero de ese mismo año, Miguel comenzó a informar a todos sus conocidos que había renunciado al laboratorio Ortin, ocultando así que lo habían despedido. Creyendo la historia de la renuncia, muchos de sus seguidores en redes sociales pensaron que se había ido de allí debido a una decepción amorosa. La mayoría recordaba las publicaciones de desamor hechas por el hombre a raíz de que Karen no aceptó sus pretensiones. Transcurrieron los meses y el interés del químico se concentraba en Frida. El 21 de agosto de 2013, ella compartió en sus redes sociales una foto junto a Miguel y a una amiga de ambos, a quien las reseñas de varios medios identifican como George, pero en la publicación no hay etiquetas de su nombre. En esa entrada, Frida se refirió a Miguel como su padre y a la otra chica como su prometida. Además, ambos expresaron mutuamente su cariño. Ella señaló que Miguel siempre la apoyaba y soportaba sus berrinches, en tanto que él respondió en un comentario que la quería mucho pese a ser una berrinchuda y dijo que formaban una linda familia. El fin de semana del 6 al 8 de septiembre de 2013, Miguel acudió junto a Frida a la feria de Cholula en Puebla. Se cree que aprovecharon el viaje para visitar el pueblo de Frida y a su familia, que como mencionamos previamente, vivía en una zona rural con servicios precarios. Ella era apenas una estudiante con tan pocos recursos que carecía de teléfono celular, por lo cual comunicarse entre ellos no era tarea fácil. La única forma de acortar la distancia con sus familiares era que Frida fuera a visitarlos una vez por mes, por lo que no siempre tenían contacto el resto del tiempo. En esas fechas, acorde a declaraciones de Clara Lima, la hermana de Frida, Miguel le regaló el libro titulado El perfume, una novela publicada en 1985 por el escritor alemán Patrick Süskind. La historia relata la vida de un perfumista y criminal serial de mujeres bellas y castas en la Francia del siglo XVIII. A inicios de octubre del 2013, estando todavía sin empleo, Miguel se unió a la Fundación Igualdad Animal, a la cual se integró con mucho ímpetu. Incluso se llegó a manifestar junto a ellos en el Día Internacional de Animales de Granja. En sus redes sociales, también realizaba publicaciones donde instaba a las personas a consumir menos carne de cualquier tipo y a optar por opciones vegetarianas o veganas para tener una alimentación óptima y que fuese respetuosa de todos los tipos de vida que existen en la Tierra. Tras un largo año sin trabajar, Miguel se incorporó el 21 de febrero del 2014 a la empresa Newco, una manufacturera de materia prima enriquecida con vitaminas para la industria alimentaria. Pero apenas un mes después fue despedido sin que se supieran las causas. El 4 de noviembre de ese mismo año, el químico decidió mostrar sus aptitudes para la escritura y publicó su primer poema titulado Prisión, en el cual planteaba que el cuerpo humano es una especie de cárcel para el alma, que solo se libera al fallecer. Era un escrito un poco enrevesado, que en el momento no llamó mucho la atención, pero su relevancia saldría a relucir una década después, cuando se conocieron todos los misterios que ocultaba el aparentemente apacible Miguel. Durante 2014, pese a que sus interacciones en redes sociales no eran tan regulares, Miguel y Frida se mantuvieron en contacto, hasta que llegó el domingo 7 de diciembre, cuando, en horas de la tarde, la joven compartió un mensaje que sonó a despedida. Publicó una imagen de su artista favorito, el cantautor Enrique Bunbury,
con una frase en la cual afirmaba que no volvía por caminos ya transitados, ni le gustaba mirar atrás. Esa fue su última publicación, y luego no se supo más de ella. 4 días más tarde, Miguel publicó un poema que tituló Perfecta. En el texto se refirió a sí mismo como una especie de deidad, capaz de crear con barro la figura perfecta de su alma gemela, pero que al final entendió que la perfección no existía. En conclusión, consideraba que por esa razón un artista necesitaba de modelos reales para tocarse el alma e inspirarse. Entretanto, los padres de Frida se preocuparon cuando su hija pasó semanas sin visitarlos, porque eso era algo totalmente inusual en ella. Decididos a saber cuál era la causa de la ausencia, viajaron 3 horas desde la comunidad rural donde vivían hasta Ciudad de México, donde reportaron su desaparición ante la policía el 7 de febrero de 2015. Lo único que se logró saber es que fue vista por última vez meses antes en la calle Hortaliza de la colonia Granjas, México, en la alcaldía Iztacalco, donde residía desde que se mudó a la capital a estudiar. Como suele suceder, en la comisaría les dijeron a los padres que lo más probable era que la joven se hubiera ido con un novio y que pronto aparecería, pero no fue así. Los meses transcurrieron y no se supo nada más de Frida. Pese a sus enormes limitaciones económicas, los parientes de la muchacha lograban viajar cada 3 meses a preguntar si había algún progreso en el caso, pero se iban siempre con las manos vacías. Durante el 2015, Miguel comenzó a compartir memes y chistes sobre el fin de la vida, como si se tratara de una broma de mal gusto. Pero el 15 de mayo, dejó fluir nuevamente su supuesta vena poética y publicó un estado donde decía: a veces no tengo nada que decir. A veces solo deseo recostarme a tu lado, tan solo sentir que estás aquí, que eres esencia vital, como gota embriagadora. Hoy solo quiero callar y sentirte a mi lado. A falta de una vida profesional exitosa, pues por esos años solo consiguió empleos de corta duración y en asuntos administrativos, Miguel decidió incursionar en el mundo del teatro. A partir del verano del 2015, utilizó sus redes sociales para promocionar eventos en los que participaba como actor. Uno de ellos era una obra en la que un niño volvía del más allá para alegrar a sus padres el Día de los Muertos, que en México es una celebración especial y de gran arraigo. También compartió con sus escasos seguidores la convocatoria a una muestra y taller que se realizaría en el Centro de Arte y Cultura Circo Volador, una asociación civil dedicada a la atención de niños, jóvenes y adultos a través del arte y la cultura. En todos estos espacios, aparentemente nadie era capaz de notar las sombras cada vez más terribles que el hombre tenía en su interior. Cuando cumplió 31 años, el 25 de octubre del 2015, Miguel publicó un poema que resultó mucho más inquietante que los anteriores y en el que también usó un lenguaje mucho más directo. El título era Te extrañaré, y aparentemente se refería a alguien a quien vio fallecer tiempo atrás, sepultada por pequeños cristales, y presenció cómo la piel de todo su cuerpo se cubrió de rojo escarlata. Agregaba que así, teñida de rojo, la puso en un altar, lloró a sus pies y decidió quedarse con ella, o mejor dicho, con su cuerpo inerte, a la espera de que abriera los ojos o simplemente él sucumbiría estando a sus pies. En los años siguientes, Miguel siguió compartiendo publicaciones extrañas y, para muchos, hasta filosóficas, sobre el final de la existencia. También continuó con su apoyo a actividades animalistas y participó en obras de teatro. Durante todo ese tiempo, los padres de Frida, sorteando distancias y dificultades económicas, visitaban la comisaría cada año en espera de que surgiera algún dato nuevo. Pero, según relató Minerva, siempre les decían que no habían encontrado nada de su hija.
En 2018, Miguel volvió a trabajar como químico, esta vez en el laboratorio de ARJ, una empresa que ofrece servicios de control de calidad. Ahí, en octubre de ese año, el azar puso en su camino a Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, a quien algunos medios mencionan como Vivian. Una joven madre de 32 años, egresada como ingeniera bioquímica industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana, conocida por sus siglas como la UAM. El 30 de noviembre, a las 6 de la tarde, Viviana caminó junto a una compañera de trabajo porque tomaban el transporte público en la misma ruta. Ella iba rumbo al Metro Ermita para dirigirse a su casa en Iztapalapa, mientras su colega tomaría un autobús en la parada exterior de la estación. Allí se despidieron como cualquier otro día, pero esta vez fue diferente. Cuando se hicieron las 7 de la noche y ella no llegó a casa, su esposo y su hija de 9 años se preocuparon. Él intentó llamar a Viviana a su celular, pero no obtuvo respuesta, y también le envió mensajes sin éxito. Fue entonces cuando alertó a su familia y de inmediato se reportó a las autoridades su desaparición. Al día siguiente, los allegados a Viviana comenzaron la incesante búsqueda. Incluso su hermana Juana Garrido dejó de asistir a sus clases en la universidad porque en ese momento no había nada más importante o prioritario que encontrarla. Cuando la policía comenzó a indagar en el caso, fue necesario interrogar a Miguel, ya que era un compañero de trabajo de la ingeniera cuya ausencia resultaba inexplicable. Sin embargo, a los efectivos el sujeto no les pareció sospechoso. Aparentemente, tampoco fueron capaces de conectar los cabos sueltos de las desapariciones ocurridas alrededor de este hombre desde hacía varios años. Juana pronto alzó su voz y mostró su inconformidad con la manera de actuar de las autoridades. Denunció que no le prestaban atención al caso y que, a su parecer, actuaban como si Viviana tuviera la culpa de estar desaparecida, en vez de tomar en cuenta que era una mujer vulnerable que había dejado a una niña pequeña. También señaló que su hermana era una mujer sumamente responsable que jamás abandonaría a los suyos y que cada día, apenas salía de su trabajo, se iba a su casa para estar con su esposo e hija. Entretanto, el químico seguía su vida con aparente normalidad, y en mayo del 2019 comenzó a trabajar en el laboratorio del Hospital Ángeles del Pedregal. A su vez, los allegados de Viviana parecían ser incansables. Ante la falta de atención oficial que Juana denunciaba constantemente, la familia seguía la búsqueda y para que su rostro no se borrara de la memoria colectiva, colocaron una manta y un volante afuera del metro de Ermita, con la esperanza de que alguien que tuviese información de su paradero se acercara a ofrecer su declaración a la policía o estableciera contacto con ellos. Tras reiterar que su hermana desapareció en las inmediaciones del sistema de transporte subterráneo, Juana insistió en que debían instalar cámaras de seguridad en las puertas de las estaciones, no solo por seguridad, sino también por control de los usuarios. Ya para ese momento, Juana había detenido por completo su carrera universitaria y había puesto en pausa todas sus metas personales para buscar a Viviana. En esa lucha conoció a muchos familiares de otras personas desaparecidas y se convirtió en activista para poner de relieve esos hechos y la poca atención que a veces les prestaban. Fue tanta la sonoridad del caso de Viviana, debido a la presión de su familia, que incluso la Fiscalía de la Ciudad de México ofreció 500,000 pesos mexicanos, el equivalente a unos $30,000, a quien diera información sobre su paradero. Pero nada parecía dar resultado, y los años seguían pasando sin respuestas para los Garrido. Algunas reseñas de los medios mexicanos plantearon el punto de vista de la policía, en el sentido de que a veces no se daban abasto para todas las tareas que debían realizar. Se dijo entonces que la cantidad de crímenes que se cometieron durante esos años en la Ciudad de México dificultó el seguimiento de cada caso,
pues los recursos humanos y técnicos eran insuficientes para dar respuesta al elevado índice delictivo que se registró en ese tiempo en la capital azteca. Entretanto, Miguel tenía el horario de trabajo ideal para seguir adelante con sus siniestros planes. Iba al trabajo de las 2:30 de la tarde a las 10 de la noche, de jueves a lunes, lo que le dejaba mucho tiempo libre. Seguía viviendo en el apartamento donde Karen fue vista con vida por última vez, y al que Frida solía ir, ya que consideraba al hombre su mentor. Él conocía las dinámicas de todos los residentes, y por eso las mañanas libres le permitían actuar a sus anchas, ya que los vecinos salían a trabajar y estudiar. Para 2024, la maldad de Miguel había escalado y llegó a un punto de no retorno. El martes 16 de abril en la mañana, el sujeto ingresó a la casa de unos vecinos en la colonia La Cruz Coyulla, porque sabía que había una adolescente sola. La chica era María José Castillo Calles, de 17 años, una estudiante de sexto semestre del Colegio de Bachilleres Plantel 3 Iztacalco, quien tenía sueños de ingresar a la universidad y estudiar relaciones comerciales. Cuando la jovencita se dio cuenta de que un hombre irrumpió en su hogar, presuntamente para abusar sexualmente de ella, empezó a gritar y a exigirle que se marchara. Tras un forcejeo y para acallar los gritos de la muchacha, el químico le quitó la vida, y cuando estaba por huir del lugar, fue descubierto por Cassandra Yascara, la madre de María José, quien se le enfrentó para evitar que escapara. Pero Miguel no estaba dispuesto a dejarse atrapar, y usando toda su fuerza la hirió con un arma blanca a la altura del cuello y en el pecho. Los gritos alertaron a los residentes, quienes corrieron hacia la vivienda en la que ocurrió el ataque. Mientras unos trataban de auxiliar a madre e hija, otros seguían al hombre que trataba de escapar hacia un apartamento del mismo edificio. Fugarse le resultó imposible, ya que fue interceptado por vecinos furiosos que lo retuvieron a la fuerza, mientras otros llamaban a la policía para pedir que enviaran de inmediato agentes y ayuda médica al lugar. Cuando llegaron los oficiales, trasladaron al agresor al comando para ser interrogado, mientras que en simultáneo, Cassandra fue llevada en ambulancia a un hospital donde la ingresaron en terapia intensiva. La herida que recibió fue tan profunda que uno de sus pulmones parecía estar perforado. Para María José fue demasiado tarde. Cuando su madre llegó en su defensa, ya la jovencita no podía salvarse, pues el agresor no solo la había asfixiado, sino que le puso una bolsa plástica en la cara para que no tuviera oportunidad de sobrevivir. El cuerpo de la adolescente fue enviado al servicio forense para la autopsia de rigor. Entretanto, en la comandancia policial, Miguel relató que ya había entrado varias veces a la casa de esos vecinos y que ese día pensaba que estaba solo y se sorprendió al ver a la jovencita, quien enseguida empezó a gritar y a intentar asomarse a la ventana para pedir ayuda. Según él, sintió tanto miedo que lo único que se le ocurrió fue quitarle la vida. En esa declaración suministró con absoluta frialdad los detalles de sus acciones. Cuando un cuerpo, cuando es asfixiado, quitas las manos y todo, y hay una respiración agónica. Eso es muy normal. Yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima. La persona empieza a gritar: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? Le dije: cálmate, no quiero, no les he hecho nada, no les he quitado nada, no vengo a agredir. Aléjate, vete. Y es más, hasta me dio la impresión que quería como a gritar hacia la ventana. Creo que entré en un frenesí en donde no logré pensar, razonar mis acciones, que mi primer impulso fue atacar a la persona. Horas más tarde, con una orden judicial, comenzó el cateo en el domicilio de Miguel, y allí fue donde quedó en evidencia con qué clase de sujeto estaban tratando las autoridades. En el interior del apartamento
encontraron restos humanos tales como cráneos, huesos y piel. Y por si fuera poco, también hallaron sustancias corrosivas y serruchos. La primera declaración oficial sobre el caso la hizo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Según el informe, además del crimen de María José y las graves lesiones a su madre, en la vivienda del químico encontraron rastros de al menos 6 mujeres sin vida. Aparte de los restos humanos, hallaron objetos pertenecientes a varias potenciales víctimas anteriores, como teléfonos celulares y credenciales de identidad, así como al menos 3 cuadernos donde Miguel registraba sus crímenes, instrumentos quirúrgicos y otros elementos. Debido a la cantidad de evidencias, el inmueble fue asegurado por la Fiscalía de la capital mexicana. De las 6 víctimas confirmadas, la Fiscalía logró identificar a 3, según lo indicó el vocero y encargado de la dependencia, Ulises Lara. No obstante, el funcionario resaltó que las identidades no se revelarían al público hasta que se estableciera toda la cronología de las acciones del hombre que fue vinculado a proceso el 23 de abril, solo por los 2 casos más recientes, es decir, por el feminicidio de María José y por el feminicidio en grado de tentativa de Cassandra, madre de la adolescente. El vocero destacó que las familias de las 3 probables víctimas fueron debidamente notificadas de la identificación de los restos y que las pusieron al tanto de los avances de las investigaciones. Entretanto, las pesquisas avanzaban, porque el juez dio 6 meses para iniciar el juicio, y para ese entonces la investigación debe estar concluida. Se espera que los análisis genéticos arrojen luz sobre la identidad de las otras posibles víctimas vinculadas con el químico. Hasta el momento de la difusión de este caso, se sabe que las autoridades mexicanas investigan a Miguel Cortés Miranda por la desaparición y defunción de al menos 8 víctimas: Karen Ornelas, Amairani Robledo, Frida Sofía Lima, Viviana Elizabeth Garrido, Norma Elena O, Cintia Vanessa E y Laura B. De estas 3 últimas, sus identidades han sido suministradas parcialmente y de forma extraoficial por el periodista Carlos Jiménez, quien ha hecho seguimiento al caso y quien difundió el extracto de la presunta confesión que reprodujimos al principio de este video. No obstante, por lo que ha salido a relucir con las pesquisas, Karen no fue la primera víctima del hombre sospechoso de ser un criminal serial, pues antes que ella había desaparecido a Mairani, la jovencita cuyo nombre aparece de segundo en la lista que les acabamos de ofrecer. Los padres de Amairani, Cecilia González y Mario Robledo, relataron que ella salió de su casa el 1 de agosto de 2012 para ir al Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicio Ignacio López Alayón, en Iztapalapa, y nunca regresó. Al parecer, tras más de 12 años de búsqueda, en abril de 2024, en el allanamiento a la residencia de Miguel, hallaron la respuesta. Y aunque fue dolorosa, al menos les dio un cierre y puso fin a una búsqueda que parecía no tener fin. El portal sdpnoticias.com cita declaraciones de Cecilia, según las cuales la estudiante de 18 años habría acudido al mencionado tecnológico a recoger unas fotos de graduación. De acuerdo con la madre de Amairani, Miguel habría declarado que él la acompañó ese día y durante la investigación de su desaparición, más de una década antes, el nombre del sospechoso habría aparecido en los registros de llamadas de la muchacha. Sin embargo, Cecilia señaló que las autoridades de Ciudad de México aplazaron la búsqueda de su hija, alegando que probablemente se había escapado con un novio y volvería en un par de meses con un nieto. La mujer, quien describió a Amairani como una joven estudiosa y alegre, habría dicho que las pruebas de ADN recabadas en el apartamento de Miguel confirmarían que ella fue una de sus víctimas. Un nombre que no ha sido incluido en la lista oficial, pero que su familia está solicitando que se investigue, es el de Claudia Andrea A.,
fallecida en diciembre de 2019. Según informó su hermano, de quien solo ha trascendido el nombre de Ángel, ella podría ser una de las víctimas de Miguel. Ángel explicó que la joven mantuvo una relación con el químico desde octubre de 2019 hasta la fecha de su defunción, el 27 de diciembre de ese mismo año. El hermano de Claudia Andrea relató que tras un viaje familiar a Morelos, la joven regresó antes que ellos a su domicilio en Ciudad de México. De acuerdo con su pariente, la última llamada que Claudia Andrea le hizo a su mamá le pareció tan extraña que decidieron regresar a la capital e ir directamente al apartamento de la mujer, donde la encontraron sin vida. Cuando los peritos de la Fiscalía de la ciudad examinaron la escena, dijeron que falleció por un paro respiratorio y que no había nada que investigar. Sin embargo, Ángel estaba lleno de dudas, porque su hermana era muy ordenada y tenía un sitio fijo para poner las llaves, y ese día el manojo estaba entre los zapatos. Otro detalle llamativo fue que había una bolsa arrugada tirada en un rincón del dormitorio, algo que era completamente inusual porque ella era en extremo ordenada. Cuando Ángel se enteró de todos los delitos cometidos por Miguel, decidió hablar y pedir que se investigara la verdad de lo ocurrido con Claudia Andrea. El joven señaló que nunca le entregaron el teléfono móvil de su hermana para conocer sus últimos movimientos. Asimismo, dijo que por insistir en que debían indagar más el caso, los oficiales de la policía de inteligencia le dijeron que no estuviera molestando, e incluso lo amenazaron con una pistola, según relató. Entretanto, en la comunidad reina la consternación. Bajo la ventana del dormitorio de María José, frente a su edificio en la alcaldía Iztacalco, los vecinos levantaron una especie de altar en su honor. En él no solo expresaron dolor por los hechos, sino también indignación, porque, según dijeron, Miguel era un criminal serial y las autoridades lo interrogaron varias veces y lo dejaron libre. La familia de María José emitió un comunicado en el cual señaló que si hubiese los recursos necesarios para buscar a las personas desaparecidas, tal vez el criminal habría sido apresado antes, y la jovencita de 17 años seguiría en su hogar donde todos la extrañan. Cassandra tampoco estaría en un hospital luchando por reponerse de las graves heridas que el atacante le causó y de las cuales ya le han advertido que la recuperación será lenta. Las organizaciones que acompañan la lucha de las familias de personas desaparecidas pusieron de relieve que si las autoridades hubieran indagado bien la desaparición de Frida y la de la ingeniera Viviana, por solo poner dos ejemplos, se habrían dado cuenta que el factor en común era Miguel, porque si se hubieran instruido bien los expedientes, el nombre del químico debía aparecer como persona de interés. En ese sentido, coinciden con los planteamientos hechos por los allegados a María José, quienes han hecho un llamado de atención para que se atiendan con recursos constantes y suficientes las necesidades que ha puesto en evidencia el ataque fatal sufrido por la jovencita, pues si se aplican esos correctivos, se evitará que otras familias sufran el horror que ellos han experimentado. Señalaron que la causa de personas desaparecidas en México es suficientemente significativa como para que se le asignen los aportes monetarios y los recursos humanos necesarios. El comunicado de la familia hizo mención a la poca delicadeza con la que algunas fuentes policiales filtraron detalles sensibles del caso e incluso fotografías de la escena del crimen para que fueran publicados por algunos medios o, peor aún, para que circularan en las redes sociales y se propagaran a toda velocidad. Entretanto, Claudia Cortés Miranda, hermana de Miguel, ha dicho que ella y su familia están muy avergonzados por los reprochables actos cometidos por él, y señaló que ellos jamás imaginaron que sería capaz de cosas tan terribles. Incluso dijo que ella pensaba que su hermano era un hombre normal, pero terminó siendo un monstruo. Todos lo teníamos como diferente, o sea, como una persona de bien. Las últimas veces que lo llegué a ver, se veía bien.
se expresaba bien, se veía calmado, pero nunca nos imaginamos que que fuese un monstruo. Asimismo, Claudia habría confirmado que cuando eran pequeños, tanto ella como su hermano fueron víctimas de violencia a manos de su padre ya fallecido, algo a lo que supuestamente ha hecho referencia el criminal durante sus declaraciones a las autoridades. Aparentemente, la hermana del hombre que en las redes sociales es llamado el Dahmer mexicano, ha sido la única de su familia que lo ha visitado en el Reclusorio Preventivo Oriente en Ciudad de México, donde permanece detenido. La mujer le habría pedido que, si era culpable, dijera toda la verdad, por el bien de los seres queridos de las víctimas, de ella y de la madre de ambos. Y porque para él todo había acabado. Por su parte, Arturo González, abogado de la familia de María José Castillo, afirmó que Miguel Cortés Miranda no está arrepentido de lo que hizo y que está plenamente consciente de los crímenes que cometió, pues no negó los hechos. De igual modo, señaló que de ser hallado culpable, solo por el cargo de feminicidio, podría recibir una condena de más de 70 años de cárcel. Aunque, según dijo, la pena podría aumentar tras los resultados de los análisis de los restos humanos encontrados en su vivienda. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!